Victoria importante del Once Caldas en Sudamericana en La Paz. Victoria además histórica porque es primer victoria que logra Once Caldas por torneo internacional en Bolivia, en la altura y todo de la mano del triplete de Dairo Moreno. Pero ¿qué tal jugó el equipo del Arriero? Lo analizamos acá en A un Toque. Bueno, Diego, iniciamos con Sudamericana post Semana Santa. Primer equipo colombiano, el Once Caldas, en jugar, en disputar una nueva fecha en torneo internacional. Esta vez el Once Caldas por Sudamericana visitando a Gualberto Villarreal. Villarreal, ¿sí? Villarroel. Villarreal. Villarroel. Bueno, un poco complicadito el nombre ahí. Pero ¿por qué digo importante? Porque aunque tiene un partido de más, el Once Caldas iguala en puntos a Fluminense y además le saca ya, digamos que 5 puntos a Unión Española, que sería como el perseguidor o uno de los rivales directos que tiene Once Caldas para hacerse con la plaza de clasificados en la Sudamericana en ese segundo lugar. También con un partido menos, pero el próximo rival que tienen es Fluminense. Igualmente la ventaja es bastante considerable en puntos. Pero vámonos, Diego, y entramos en materia para hablar de lo que fue el partido del Once Caldas, que fue muy superior, la verdad. O sea, ese 2-3 que termina siendo el marcador por parte del equipo del Arriero es un poco engañoso porque es que hubo dos errores, no sé si usted comparte que los dos errores vienen del arquero. O sea, Sí. uno no cuida el palo, Aguirre no cuida el palo, no hay una buena reacción por parte del portero de Once Caldas en ese remate, creo que fue el número 9 de Becerra, y después tampoco hay una buena reacción en ese segundo gol que marca el equipo boliviano, que creo que fue el número 3 Villamil, quien hace ese remate también muy solo, muy solitario para el equipo local. Pero en términos generales, Diego, el equipo fue muy tranquilo para el equipo colombiano, más allá de esas dos acciones, tres acciones que tuvo el equipo boliviano. Voy a decir el equipo boliviano porque me cuesta decirle el nombre, entonces para que nos entendamos ahí a los que estén viendo el video. En términos generales, el equipo no generó mucho, o mucho peligro, mucho terror por parte del local hacia el Once Caldas. De hecho, yo lo mencionaba en X en el primer tiempo, era un equipo que generaba muchas ventajas al rival, sobre todo cuando tenía la pelota, no tenía finura en esa salida desde el fondo, cuando tenía tres centrales, y tampoco cuando iba a presionar el equipo no acompañaba en bloque, sino que era una presión totalmente individual. Entonces había espacios donde el Once Caldas, que no es muy dúctil con la posesión, no es muy dúctil con la pelota, aún así fueron encontrando siempre las ventajas en ese carril central cuando intentaba el local ir a presionar alto. Aún así sufrieron porque hay una realidad y es que nos está costando montones poder liquidar partidos y sobre todo gestionar los resultados en ventaja. Pero, ¿cómo vio el partido usted, Diego? Creo que, a ver, termina siendo una gran victoria, pero pues no deja ese sabor un poco, o no ese sabor amargo, porque al final es una victoria y siempre trae un sabor dulce, sino que digamos que esas preocupaciones de por qué el Once Caldas, que por ejemplo yo lo comenté en el primer tiempo, que se veía superior, no terminó, digamos que desarrollando o gestionando el partido de mejor manera para no sufrir y no esforzarse el doble como lo terminó haciendo para sacar los 3 puntos, porque vuelvo a decir, la realidad es que el Once Caldas, tanto en el primer tiempo como en el segundo, se vio superior y se veía que era un mejor equipo que Gualberto Villarroel. Entonces, en ese sentido, queda como esa preocupación de que el Once Caldas en el segundo tiempo no logró gestionar de mejor manera la ventaja más allá de los errores de James Aguirre o de las malas respuestas de James Aguirre. La realidad es que el Once Caldas le faltó un poco más de gestión en esa ventaja, sobre todo porque tuvo acciones para liquidar más prontamente el partido y
al no concretar esas opciones, caso como la de García, caso como la de Palacio, eh, le terminó dando argumentos o le terminó dando la posibilidad a que el equipo boliviano terminara empatando como lo hizo en esas dos veces. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran victoria, pero nuevamente deja un poquito de preocupación el tema de no saber gestionar la ventaja. Un Once Caldas que, por ejemplo, en el primer tiempo, creo que, vuelvo digo, se veía que se veía superior, se sentía esa superioridad, o por lo menos que se sentía más cómodo el equipo colombiano con respecto al boliviano, sobre todo porque creo que por ese sector derecho, con García, con Jeffrey Zapata, con Alejandro García, estaba tratando de dominar un poco el partido a través de lo que podía hilar por ese sector, pero creo que le estaba faltando un poquito más de presencia en ese último cuarto, tener un poco más de profundidad en los ataques y sobre todo que habían situaciones que el equipo estaba generando, llevando la pelota hacia el sector de Barrios, en donde a Barrios le faltó un poco más de saber aprovechar esas situaciones, porque recuerdo por ahí unas 4 activaciones que hizo Once Caldas sobre el sector de Barrios, donde yo creo que Barrios pudo desequilibrar o por lo menos intervenir de mejor manera para aprovechar esas situaciones que estaba teniendo. Pero creo que a nivel general, así como lo menciona usted, creo que a nivel general termina siendo un buen partido de el Once Caldas y una buena victoria. Aunque ahorita voy a tocar un tema de Dairo Moreno. Sí, de hecho, a mí en el primer tiempo, ante la superioridad de Once Caldas, que tampoco es que se estuviera haciendo un gran partido, tampoco porque el rival lo exigía. Yo lo mencioné en X, y es que, a ver, hay un patrón en ese Once Caldas, y es que el patrón está en que es un equipo más reactivo que proactivo. Es decir, es un equipo más de aprovechar los espacios de ataques cortos en cuanto a la posesión de la pelota y ser mucho más directos en sus ataques. El rival hoy permitía, y sobre todo el contexto en cuanto usted está jugando a la altura, llevaba a que el equipo necesitaba tener un poco más de aires con las posesiones. Y eso yo creo que lo intentó hacer muchísimo Once Caldas en algunos tramos, sobre todo cuando Alejandro García se introducía, se implementaba en ese rol de apoyo en esas posesiones de pelota. ¿Qué pasaba? Que faltó ambición, sobre todo en ese primer tiempo donde se notó muchísimo más la superioridad de Once Caldas hacia el local. Yo lo mencioné en X y es que este equipo tiene un patrón y es de tratar de finalizar las jugadas por medio de centros, buscando a Dairo Moreno. ¿Qué pasaba? Cuando el equipo le faltó ambición, me refiero a que en ataque posicional, inclusive como el equipo tenía la posesión de la pelota en algunos tramos del partido, faltaba que existieran desdoblamientos por banda y que entre los extremos o algún volante empezaran a generar sorpresas en esos centros. ¿Por qué? Porque cargaban más el área. De hecho, el gol de Dairo Moreno, el primer gol de Dairo Moreno llega así, que fue casi en el 40 y pico, donde el lateral derecho de Once Caldas, Cuesta, se proyecta, pero se proyecta acompañando a su extremo o a su par de ese sector y permite que hayan ya como 3, 4 jugadores de Once Caldas en el área para al menos tener más receptores en esos centros laterales que hacía el equipo visitante. Solo en esos tramos se logró ver un ataque posicional mucho más organizado y mucho más ambicioso del Once Caldas de todo el tramo del primer tiempo donde hubo superioridad del equipo del Arriero, porque precisamente faltaba ese factor sorpresa o esos acompañamientos en esos desdoblamientos, que los volantes se soltaran un poco más, que acompañaran mucho más los ataques, porque ante digámoslo que ese afán de finalizar las jugadas, muchas veces Dairo Moreno queda ante 3 jugadores para un centro lateral que muchas veces ni siquiera era bueno. Cuando se logra hacer esos ataques posicionales donde Once Caldas empieza a soltarse mucho más y a arriesgar mucho más, porque creo que la función que de pronto buscaba el arriero en no soltar tanto los laterales era darle espacios, obviamente,
al local, que ya está más adaptado geográficamente al tema de altura y evitar obviamente desgastes si no se finalizaban jugadas. Pero cuando yo creo que hay que tener también lecturas de los partidos que cuando se hay tanta superioridad frente al rival, hay que aprovecharla. O sea, y más en este tipo de partidos, hay que aprovecharla y liquidar y aprovechar los momentos y también los ambiones anímicos que tienen los equipos porque no son de todo el partido, sino que son momentos específicos en los cuales el equipo se anima a hacer ese tipo de ataques, que no es normal verlo en Once Caldas porque como ya hemos dicho, es un equipo más reactivo que proactivo. El contexto le fue dando un protagonismo del cual no está acostumbrado y le faltó un poco más de ambición a Once Caldas, sobre todo en ese primer tiempo. Ya con el gol a favor, obviamente el equipo rival empieza a soltarse mucho más y los espacios empiezan a aparecer. Pero en cuanto el 0-0 existía, Diego, al equipo sí le faltó tener mucho más volumen de ataque de lo que normalmente está acostumbrado a hacer en esa filosofía de juego. Es que hay un rol o hay un perfil de jugador que creo que le falta obviamente en la plantilla y en el 11, que es un jugador un poco más creativo. Y creo que por esa misma razón, Once Caldas a veces termina siendo en esos ataques posicionales muy predecible y cayendo mucho en el centro, porque es habitual que hoy con Once Caldas en ataques posicionales, en donde el rival está en defensa organizada, caiga mucho en el centro, porque le pasa en todos los partidos y si uno se pone a ver en aquellos partidos donde Once Caldas tiene que llevar la responsabilidad de abrir bloques de defensa organizada, cae mucho en el centro. Y es por esa misma razón que yo creo que al no tener ese perfil creativo, el Once Caldas se siente mucho más cómodo en transiciones ofensivas, en contragolpes y en ataques cortos. Y vuelvo y digo, y eso ya lo hemos mencionado en videos anteriores y en X creo que lo hemos mencionado, Once Caldas es un equipo que ataca muy bien y que se le tiene muy subestimado, o por lo menos no se le elogia tanto en ese tipo de ataques que son de transiciones y contragolpes. Once Caldas es un equipo que al espacio ataca bastante bien y es un equipo que tiene sus armas para hacer daño, porque lo hizo, porque lo demuestra en cada partido. Entonces, en ese sentido, y sobre todo, adicional a eso, creo que tiene jugadores que le permiten sentirse cómodo en eso. Tiene laterales de flecha larga, más cuesta que Patiño, pero sobre ambos laterales son de flecha larga. Tiene un jugador como García, Mateo García, que se suelta. Tiene a Dairo Moreno, que es móvil en esos tres carriles y que sabe atacar muy bien, dirigir o direccionar o saber por dónde puede ir los ataques en esas transiciones ofensivas, porque tiene a Michael Barrios que le agrega ese desequilibrio, esa velocidad. Entonces creo que tiene jugadores para jugar en esas transiciones ofensivas y por eso se siente bastante cómodo. Incluso en el segundo tiempo, creo que, creo no, me da la sensación más que todo que el equipo hizo más daño en esos ataques al espacio que en los ataques organizados que tuvo, ataques posicionales que tuvo en el primer tiempo. Entonces, en ese sentido, vuelvo y digo, creo que es un equipo bastante, que se va a sentir bastante más cómodo en transiciones ofensivas con espacios que en ataques posicionales. Sobre todo, obviamente, vuelvo y digo, por las características que tiene el material humano que posee el arriero Herrera. Y el tema de Dairo Moreno. Yo creo que este partido como se terminó dando, de pronto no lo terminaba ganando el Once Caldas si no lo tenía Dairo Moreno. Más allá de que creo que a nivel general, línea por línea, termina siendo un mejor equipo Once Caldas o termina teniendo mejores jugadores Once Caldas que Gualberto Villarroel. Creo que si no hubiera tenido a Dairo Moreno, creo que por ahí el Once Caldas, o estaríamos hablando más bien de que el Once Caldas perdió 2 puntos, porque la realidad es que Dairo Moreno te da un plus en el área, te da un plus en esa relación y en esa complicidad que él tiene con el gol. Entonces, sinceramente creo que este partido por la mala gestión, vuelvo y digo, y volvemos a decir, por la mala gestión que tuvo Once Caldas del partido, creo que si no lo hubiera tenido a Dairo Moreno, estaríamos hablando de que el equipo del Arriero había perdido 2 puntos en su visita a La Paz. Pero Once Caldas goza
y es afortunado de tener una leyenda y un jugador, la verdad, que se acaban los adjetivos para mencionar lo que significa y por lo menos el nivel que está teniendo en este año 2025, porque no sé, pero creería yo que va ya para los 10 goles o va para el doble dígito en este primer semestre del 2025, así que nada, o sea, se acaban los activos para mencionar lo que es Dairo, ya no solo lo que él le agrega al juego, lo que agrega en cuanto a los registros, sino que ya es un jugador que condiciona a nivel anímico y tiene una representatividad muy enorme en lo que es el Once Caldas como equipo y como club. Sí, yo digo que Dairo es un jugador que rompe estereotipos en cuanto al jugador profesional, ¿no? Porque se tiene la idea que el jugador que sale de fiesta, que toma mucho, pues suele tener complicaciones físicas y es muy raro ver a Dairo Moreno en ese tipo de contextos. De hecho, se ve mucho más hoy en día en jugadores que llevan un estilo de vida muy sano en ese aspecto, pero que sí tiene complicaciones físicas más a menudo lo que es Dairo Moreno a lo que, a ver, estamos hablando de un jugador que tiene 39 años. Con este triplete se mete como goleador de momento de la Copa Sudamericana con 4 goles. Los únicos que le siguen son Ender Echenique de Caracas y Germán Ezequiel Cano del Fluminense, que tiene también 3 goles. Pero pues obviamente hay que esperar hasta que juegue en Fluminense y en Español a ver si ahí, digamos que aumenta su dígito en ese sentido Germán Cano. Pero de momento el jugador de 39 años, nuestro jugador histórico en cuanto a goles del fútbol profesional colombiano, es líder en goles en la Copa Sudamericana. Además de que si usted se pone a observar, hay una falencia de Once Caldas en cuanto al tema de finalización. Se lo mencionó de forma muy corta, pero Alejandro García tuvo una opción para también finalizar o liquidar el partido. Se me va el nombre del otro jugador que también tuvo la opción. No sé si Palacios. de Palacios, que también tuvo opción. Bueno, y no solo esas dos acciones, hubo otras acciones que de pronto no terminaron en remate, pero que la toma de decisiones en ese último tercio, digamos que en ese último pase o penúltimo pase para poder finalizar la jugada de la forma más adecuada, no lo hicieron de la forma correcta por parte de Once Caldas. Les falta como arriesgar un poquito más en ese sentido y sobre todo tener la efectividad que tuvo Dairo, tenerla en ese tipo de instancias, instancias no, sino en este tipo de competiciones es supremamente importante. Ganar en el arco rival y sobre todo liquidar o matar en el arco rival, que es lo que llama a competir, sobre todo en partidos como estos, que los ambiones anímicos o los mínimos errores los cobran los rivales en ese tipo de competiciones internacionales. Pero aún así, victoria importantísima de Once Caldas, logrando igualar en puntos a Fluminense. Creo que mucha gente no le tenía mucha fe a Once Caldas en torneo internacional, al menos en Copa Sudamericana, aunque el grupo que tiene tampoco es que esté tan complicado más allá del rival que tenga con Fluminense, pero creo que los partidos que ha tenido los ha sabido competir. Le ha faltado más es el tema de liquidar y gestionar, que no es solo de Once Caldas, sino de todos los equipos colombianos, gestionar resultados. Pero hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.